bienvenidos todos los que están aquí presentes de manera presencial, virtual a través de Zoom, y también bienvenidos todos los que nos ven en la grabación a través del YouTube o del Facebook. Estamos en la quinta sesión de nuestra serie de estudio bíblico llamada Sentados en Lugares Celestiales. Esto está basado en el libro de Efesios. Y hoy vamos a tener la sesión número 5, como les dije antes. Y nuestra sesión de hoy se llama... aquí la tengo. ¿Cómo andar en amor? Bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre cómo andar en amor, luz y sabiduría. Esto es basado en el capítulo 5 o parte del capítulo 5 del libro de Efesios, capítulo 5 del 1 al 20. Y dice así: sed pues imitadores de Cristo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el capítulo 4, por si acaso alguno no lo recuerda, el apóstol Pablo nos habla de los dones espirituales y luego nos habla de cómo debe ser nuestra vida en Cristo, y nos dice que nos exhorta a que no vivamos como vivíamos antes, sino que vivamos como transformados, como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas. Nos hace una serie de exhortaciones, y esas exhortaciones tienen que ver con ser diferentes, con una frase famosa que está muy conocida, que está allí en Efesios 4, perdón, un versículo muy famoso que es Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nos llama a que nosotros debemos poner de nuestra parte para cambiar, para revestirnos del nuevo hombre. Y nos dice una serie de exhortaciones: que debemos desechar la mentira, que no debemos dejarnos llevar por la ira, y en pocas palabras, renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa y no contristar al Espíritu Santo. Esto, digamos, como un resumen de lo que está en la segunda parte del capítulo 4 del libro de Efesios. Y luego, a manera de palabras de frase para enlazar lo que viene hablando antes en el capítulo 4 con lo que viene a desarrollar ahora, dice: sed pues. En otras palabras, repito, Pablo desarrolla en el capítulo 4 lo que son los dones, que tenemos dones para edificar el cuerpo de Cristo, y luego dice que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre, cambiar en nuestra mente, nuestra manera de pensar diferente. Debemos, nos dice que debemos ser transformados y que debemos renunciar a esa vieja naturaleza pecaminosa y no contristar al Espíritu Santo. Es decir, tener presente siempre que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y luego, repito, enlaza todo lo que está diciendo en ese capítulo con esta frase que está aquí. Enlace el capítulo 4 con el capítulo 5. Sed pues, en otras palabras, tomando en consideración todo lo que hemos dicho anteriormente, sean imitadores de Dios, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pues sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo
o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es los versículos 1 al 20 del libro de Efesios. Ahora bien, vamos a ir a ver las preguntas. Yo sé que todos ustedes son muy juiciosos. La tarea es cortita, tuvieron bastante tiempo para hacerla. Estoy seguro de que todos la hicieron. Amén. Entonces, vamos a ver. Si se dieron cuenta, podemos dividir el capítulo, o mejor dicho, esta sección, estos 20 versículos, los podemos dividir en 3 secciones. Una sección en la que se habla de amor, una sección en la que se habla de luz y una sección en la que se habla de sabiduría. Se habla de amor en los versículos 1 al 7 específicamente. Entonces, fíjense. Me estoy dando cuenta que yo cometí un error aquí, porque yo debí decirles que hicieran una lista de las exhortaciones de los versículos 1 al 7 y no le puse eso aquí. Les pido disculpas, porque aquí tenía que haber dicho los versículos 1 al 7. En fin, vamos a ver en base a los versículos 1 al 7 lo que Pablo dice que sí debemos hacer y lo que Pablo dice que no debemos hacer si somos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? Entonces, basándonos en los versículos 1 al 7, dice, repito, 1 al 7, voy a separarlo aquí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué significa ser imitadores de Dios como hijos amados? Y ya va Pablo desarrollando. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando hablamos de lo que no debemos hacer, Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, acciones de gracias viene siendo ¿qué? A ver. De lo que debemos de hacer. De lo que debemos hacer, exactamente. Y luego el versículo 7 dice, perdón, el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces, ya lo vieron, ¿verdad? Hablando de lo que deberíamos hacer según las exhortaciones de Pablo,
para andar en amor? Y antes de responder a esa pregunta, quizá quisiera comentarles que quizá alguno de ustedes se recordó de aquel estudio bíblico que hicimos basado en Primera de Juan. ¿Recuerdan que se llamaba El discípulo del amor? ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron. Usted estuvo, ¿verdad, Roberto? Sí, sí, yo creo que sí. Ya ni me acuerdo, hermano. Es que yo llevo tantos, es que llevo tantos cursos, hermanos, que no sé. No, creo que sí, porque he estado en todos con usted, claro. Sí, sí. Bueno, y César, y Mil, y Diana, y algunos de ustedes. Porque y yo he venido desarrollando este tema mucho a través de todos los estudios. He venido como enfatizando esto. Tal vez lo recuerden. Y lo he dicho, creo que en unas sesiones anteriores, de que Pablo dice en varios pasajes de diferentes maneras, pero siempre como que desenlaza en lo mismo. Tú quieres cumplir lo que dice la Biblia, cumple el mandamiento, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra todo. Ahí se encierra todo. El, el, el domingo de la semana pasada, ¿cuándo fue? Hoy es martes. No fue este domingo, fue el anterior. Andábamos compartiendo, fuimos a la playa y después fuimos a comer con una pareja que, por cierto, Miguel y Carolina, nuestros amigos que ustedes conocen, fuimos a compartir con ellos un rato y caímos en el tema de la fe. Y entonces yo le decía a ellos que la fe es mucho menos complicada de lo que mucha gente cree, porque ahí lo resume Pablo, dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, o sea, de eso depende todo lo que está escrito en la Biblia. Y ya ahí cumple, y Pablo lo está ratificando aquí. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios. ¿Cómo lo imitas? Bueno, analicemos esto. ¿Qué hizo Dios por nosotros? En amor, proveyó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz. Y luego dice, anden en amor como que también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio fragante, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la gran significación que tiene ese versículo, el versículo 2. Porque dice, repito, anden en amor como también Cristo nos amó. Entonces, ¿qué significa que Cristo nos amó? Que Él se dio a nosotros por amor en sacrificio. Él puso primero nuestros intereses, nuestra vida, a los intereses de Él o a su propia vida. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y los que conocen el Antiguo Testamento saben que cuando dice ofrenda y sacrificio a Dios, se refiere a esas ofrendas que los judíos llevaban o llevan al templo, y que cuando son ofrendas que se dan, digamos, de manera genuina, de buena voluntad, no por la simple obligación de hacerlo, sino porque las personas aman a Dios, porque quieren agradar a Dios y lo hacen de manera sincera, eso es algo que para Dios es una ofrenda, es un perfume. ¿Están conmigo? Un perfume de olor grato. Cuando dice una ofrenda de olor grato, ¿ustedes se acuerdan aquella mujer que derramó un frasco de perfume de alabastro fino a los pies del Señor? Y le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre esa locura? Bueno, ya ustedes ya saben la historia. Pero ese perfume fue grato al Señor, para él fue una fragancia agradable. ¿Por qué? ¿Por qué fue una fragancia grata para el Señor? Esto con amor, de corazón.
por el amor con que lo hizo. Yo no recuerdo si fue alguno de ustedes que me preguntó, no recuerdo. Alguien me preguntó recientemente. Yo creo que fue Sandra. No recuerdo quién fue. Que me dijo, en el libro de Génesis dice que Caín y Abel fueron a presentarle ofrendas a Dios. Y dice que Caín presentó una ofrenda a Dios. Ya. Hasta ahí llega. Pero Abel presentó una ofrenda de lo mejor, la mejor ofrenda que pudo haber llevado. Y dice que Dios miró con buenos ojos a Abel y a la ofrenda de Abel. ¿Sí me estoy dejando entender? Miren cómo dice en el libro de Génesis que Dios miró, primero dice que miró con buenos ojos a Abel y después dice y a la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante para Dios? ¿La ofrenda o quien da la ofrenda? ¿Quién da la ofrenda? ¿Quién da la ofrenda? Indudablemente. Ahí eso es lo que le genera, lo que hace que ese perfume sea de olor grato. ¿Ustedes me están entendiendo? Miren, les voy a leer aquí rápidamente Romanos, que yo siempre repito este pasaje porque a mí me gusta muchísimo, me ministra mucho. Y dice, Romanos 12, Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que ese sea tu culto verdadero, que tú te presentas a Dios como un sacrificio vivo, santo, como una ofrenda, un perfume de olor grato, como una ofrenda fragante. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Sí me dejo entender? Y lo que hace que esa ofrenda sea de olor fragante, ¿cuál es el componente principal de esa ofrenda? ¿Qué es lo más importante que debe llevar esa ofrenda? Que la dé con amor. El amor. Muchas gracias, Sandra. Debe darla con amor. Eso es lo más importante. Por eso el Señor Jesús dijo, una persona que no tiene nada, pero que de lo poco que tiene lo da todo y lo da con amor, eso vale más que el que tiene mucho, que a lo mejor, que a lo mejor un millonario que da una ofrenda muy grande, pero que la da, que no la da de una manera genuina. ¿Y qué es lo que te está diciendo Pablo aquí en este pasaje? Que nosotros somos la ofrenda. Dice que andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así tenemos que ser nosotros a Dios. ¿Sí me dejo entender? Nosotros somos la ofrenda. Nosotros somos el sacrificio y el olor fragante. Y repito, ¿cuál es el componente? Aquí está. Andar en amor. Miren, lo voy a poner en color verdecito aquí. Andar en amor. Ahí está. Esa es la clave. ¿Verdad que es fácil? Y todavía yo escucho que hay personas que dicen, qué difícil es ser cristiano. Bueno, quizás sí, porque indudablemente todos tenemos una naturaleza pecaminosa y pecamos y sabemos que no es fácil andar firme, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Según los versículos 1 y 7, a ver quién me dice. Andar en amor. Andar en amor. ¿Qué más? Gracias. Ser imitadores de Dios. Muy bien. Hacer acciones de gracia, versículo 5. Acciones de gracia. Ok, andar en amor es versículo 1, ¿verdad? Y ser imitadores de Dios es... Sí, señor. No, Versículo 1. versículo 2. No, versículo 1. Sí, ser imitadores, sí.
Uno. No, Andar perdón, en ser amor es imitadores de Dios, versículo versículo 1. Andar en Imitadores amor. es el 1 y andar en amor es el 2. El 2. Versículo 1. Versículo 2. Ok. Acciones de gracia, versículo 5. ¿Qué más? Del versículo 8, ser luz en el Señor, andar como hijos de luz. No, pero estamos del 1 al 7. Ah, Porque mira. recuérdate que estamos dividiendo el pasaje en amor, luz y sabiduría. Yo sé que no puse 1 al 7 ahí, Roberto. Por eso, Disculpa. es que yo lo hice hasta el 21, por eso. Sí, pero ahora vamos con los otros versículos. En el versículo 2, entregarnos a Dios y a los demás. ¿Ok? ¿Qué más, Patricia? Y no participar con ellos en las cosas del mundo. No participar con ellos en Versículo las 7. cosas del mundo. Versículo 7. Excelente. Ok. Pero Patricia, cuando decía allí entregarnos a Dios y los demás, ¿era versículo 2? Sí, en el 2. Ok. Pero ¿qué más, Patricia? O sea, si yo amo, me entrego. Y de ahí viene todo, ahí se entienden más los versículos que siguen. O sea, yo amo porque Dios me amó, porque soy su hija amada. Entonces, Muy bien. yo recibí amor para poderlo dar. Y cuando yo amo, me entrego. Y si me entrego es para lo bueno, no para lo malo. Entonces, Muy bien. sacrifico mi cuerpo y no cometo esos actos que nombran ahí. Ok, ¿cómo lo redactaríamos, Patricia? Vamos a ver, según el versículo 2, entregarnos. Entregarnos al Señor y entregarnos a las personas. Ok, mira, En vamos a amor. ver, en amor, ese era el punto que quería llegar. En amor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y de verdad que les estoy haciendo esto, en amor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y les estoy haciendo énfasis en esto, porque es algo que quisiera que siempre, siempre en nuestro caminar en la vida lo tengamos presente. Que cada uno de nosotros pueda extraer de este estudio bíblico que se llama Sentados en Lugares Celestiales, que nosotros somos la ofrenda, nosotros somos el sacrificio, nosotros somos el perfume. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más encontramos aquí? ¿Vieron algo más o lo dejamos hasta allí? Ahora lo que no debemos hacer. Aquí viene una parte importantísima. Sí. En el 6 dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos está diciendo que seamos obedientes. Muy bien. Ser obedientes. Versículo 6. Pero también había algo más allí en el versículo 6. Que es... No dejarnos engañar. Exactamente. Nadie os engañe con palabras vanas. No dejarnos engañar con palabras vanas. ¿A qué se está refiriendo Pablo allí? Ya hemos hablado de eso en estudios anteriores, ¿se acuerdan? Que nos digan mentiras No dejarnos sobre el llevar. evangelio. Correcto. Sí, ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Falsas ¿Perdón? doctrinas. Falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Exactamente. Que ahora súper abundan. Yo creo que si habían muchas a principios de en esta primera época de la iglesia, hoy en día muchísimo más. ¿Tengo razón o no? Así es. ¿Quién me pone un ejemplo de una falsa doctrina hoy en día? ¿Quién me da un ejemplo? Los testigos de Jehová. Por ejemplo. ¿No? Ok. Por ejemplo, ¿qué más? Gnosis. Gnosis. Muy bien. Aunque la gnosis es de aquella época también de cuando los Gálatas, ¿se acuerdan?
los gnósticos. Ah, Sí, sí, esa es vieja también. Esa es vieja, sí. De que la Trinidad no existe. Ay, perdón, también algo que llaman la palabra de la prosperidad, o sea, que hablan mucho de dinero y de economía y todo eso. Sí, fíjate que Se enfocan más en el dinero en lugar de darle el lugar que Dios se merece y le dan más el lugar al dinero. sí, tienes razón. Sin embargo, te voy a decir esto, mira, que por cierto a eso le llaman la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Yo no creo que exista tal cosa como la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Yo lo que creo es que simplemente hay personas que basándose en ciertas causas o ciertos propósitos y que yo no sé, quizá ellos crean que están haciendo lo correcto, manipulan la palabra, tuercen la palabra, como que la doblan a su antojo. Eso se llama, dice segunda de Pedro, que eso es lo que se llama, a ver quién recuerda eso, herejías destructivas. ¿Te acuerdas de eso, César, cuando lo vimos en segunda de Pedro, César? Herejías destructoras, porque ponen mentiras disfrazadas, o sea, como que ponen delante una verdad para disfrazar la mentira. Es decir, eso es como cuando el lobo se viste de oveja, se disfraza de oveja para parecer mansito. Pero esa Pero no es una falsa doctrina. ¿Perdón? Es una falsa doctrina, ¿no? Claro, indudablemente. A eso me refiero. Ahora bien, cuando no siempre que a mí me hablan de prosperidad, no necesariamente significa que es una doctrina falsa, porque pues yo sí creo que Jesús, que Dios quiere para nosotros lo mejor. Yo sí creo que Dios quiere prosperarnos, que Dios nos quiere bendecir. Ahora, el hecho de que yo no sea rico no quiere decir que Dios no me ama. Entonces, o que yo pueda decir que porque Roberto no sea rico, entonces debe ser que está pecando o algo así, o que no tiene fe. ¿Me explico? Porque no, eso es una falsa doctrina, a mi entender, ¿verdad? A mi entender. Y hay siervos que probablemente están como que torciendo eso y nosotros debemos tener cuidado con tener y pedirle a Dios discernimiento en esas cosas. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con lo que no debemos hacer. Sí, ahí, Del 1 al pastor, 7. abarca mucho el tema de la inmoralidad sexual, Ok. fornicación, En el versículo 13. a no ser ávaros, Inmundicia también. deshonestos, necios, idólatras. Ya, pero vamos con inmoralidad sexual, porque ya que comenzaste por allí. Y les recuerdo que estamos con los versículos 1 al 7 primero. El versículo 5 dice, porque sabéis que es que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, que ninguna persona inmunda en ese aspecto de que sea fornicario, adúltero, idólatra, que sea avaro, puede tener parte en el reino de Dios. Ok, vamos a ver. Versículo 3 es fornicación, inmundicia, avaricia. Palabras deshonestas. Palabras deshonestas en el 4, ¿no? Versículo 4, correcto. Luego dice necedades, truhanerías que no convienen. Todo eso es lo que, a lo que se refiere. Entonces, digamos aquí, vamos a ponerlo más bien de esta manera. Fornicación. Fornicación. Adulterio. ¿Qué más dice? Avaricia. Avaricia, sí, señor. Inmundicia. Idolatría. Idolatría. Inmundicia. ¿Qué más?
Palabras deshonestos. Palabras deshonestas. Vamos a decir deshonestidad. Deshonestidad. Truanerías, que pues faltos de ética y moral, quiere decir truanerías. Correcto, Truanerías. exactamente. Muy bien explicado, Diana. Truán es como una persona que vive de engaños y estafas. Exacto, algo así como Estafador. llaman la viveza criolla. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Necedades. Necedades, desobediencia, Desobediencia. necedades, desobediencia, palabras vanas. ¿Qué querrá decir eso de palabras vanas? ¿Qué opinan ustedes? De que no llegan al caso, ¿no? Palabras que no tienen sentido. Que no vienen al caso, que no tienen sentido. Vamos a ver qué Que dice. no tienen fundamento, ¿no? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4. No son vulgaridades, palabras. No necesariamente, No, ¿verdad? no necesariamente. Palabras vanas. Ustedes están viendo ya Efesios 4, es lo que ven en su pantalla. No. ¿Están Sí, viendo claro, Efesios ahí se 4? ve, sí, sí. Sí, 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 ahí está. La unidad del espíritu, ese. Ok, correcto. Ahora miren esto. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo creo que ahí están. Palabras vanas serían las que no edifican. Si no edifica, quizá mejor no lo decimos. Eso no significa que yo de vez en cuando no pueda decir algo chistoso, porque, bueno, pues no necesariamente tengo que hablar siempre como que si estoy dando una clase, ¿verdad? Sí, adelante, Carolina. Aquí en esta versión de Palabra de Dios para Todos dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escucha. Oye, qué bueno está esa versión. Si hace bien, dila. Edifican. Sí, porque es que a veces, bueno, ya yo les he hablado a ustedes también de eso muchas veces, que a veces como que tenemos la lengua muy incontrolada, ¿verdad? Entonces como que decimos cosas que no tenemos que decir. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, pastor, pues estábamos hablando de las palabras vanas, entonces, pues como en resumen, no decir palabras que carezcan de fundamentos sólidos. Correcto, exactamente. Entonces que tenemos que medir tenemos que antes de hablar, tenemos que... Hermano Pastor Carlos. Sí, adelante. Que es palabras de pensamiento de humanamente, no fundamentada en la Biblia. O sea, no bíblicamente, sino es pensamiento nada más de hombre. O ideas de hombre. Yo hace poco recibí un comentario en un estudio y quería comentarles que creo que puede resumir también un poco esto. La palabra vana es una palabra vacía absolutamente de Cristo. Es una definición. Eso es una palabra vana. Para mí la palabra vana es una palabra que tiene vacío de Cristo. Pero Miguel y José Martín, abra la cámara porque nunca tenemos el placer y la bendición y la dicha de verlo. Ahorita, mira, el hombre nos bendijo, puso la cámara ahí. José Martín, lo que te quería responder es que hay cosas que podemos hablar que edifican, que probablemente no sean extraídas de la Biblia. Es decir, que no sea como, por decir algo, o sea, lo que quiero es aclarar que no necesariamente es una cita bíblica lo que yo tengo siempre que hablar. Lo que pasa es que ahí está hablando la palabra de Pablo. Pablo está exhortando que vamos a tener la mente de Cristo. Exactamente. Amén. Exactamente.
Entonces, si nosotros somos personas que llevamos una vida cristocéntrica, probablemente puede haber momentos donde no estamos hablando, no estamos citando, por decirlo de alguna manera, o leyendo la Biblia, pero podemos estar hablando palabra que edifica, pero yo más bien diría que eventualmente puede tener un soporte en la Biblia. A eso yo diría una palabra que no es vana, que pudiera encontrar un soporte en la Biblia. Gracias, José Martín y Miguel, muy valiosos los comentarios de ambos. Sí, cuando me refiero a pastor y básicamente el contenido, cuando hablo de vacío de Cristo, es expresamente entenderlo. Si todo lo que edifica tiene un contenido cristocéntrico, entonces lo que no edifica no lo tiene, por tanto es vacío de Cristo. Esa Así es. mi referencia. Así es, mi hermano Martín, él siempre tiene la cámara cerrada y habla poco, pero mi hermano Martín es un pastor, servidor de Cristo, él sirve. Hermano, tú estás en la zona de... ¿cómo se llama eso? Chiapas. Chiapas, es en la zona. Eso es una zona complicada, ¿verdad, José Martín? Claro que sí. El estado de Chiapas es donde el 80% de chiapanecos son evangélicos cristianos. Pero aquí en la zona de los Altos son indígenas. La mayor parte. Porque tienen problemas con algunos líderes allí que se oponen al cristianismo. Hay caciquismo, ¿no? Y Exacto. obviamente hay intereses políticos también, ¿no? Ajá. Hay persecución religiosa también. Hay persecución religiosa. Y mi hermano José Martín y su esposa, ellos predican la palabra allá en esa zona y le sirven al Señor. Gracias por tu participación, José Martín. Nos bendice mucho. Les amamos en el Señor. Amén, amén. Igualmente. Bendiciones, bueno, amén, amén. Continuamos. Vamos a ver ahora sí, Roberto, los versículos 8 al 14. Vamos a leerlos de nuevo, versículos 8 al 14. Y ya vamos avanzando porque no me doy cuenta y se me hace tarde. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Fíjense que ahora estamos hablando de luz. Primero hablamos de amor, ahora hablamos de luz, de andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es de bondad, de toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, fíjense que ahora habla de todo lo contrario de la luz, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa infructuoso? Que lo que viene de las tinieblas es que no da fruto. Eso es lo que significa la palabra infructuosa, que no da fruto, sino más bien reprender las obras infructuosas de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a tratar de sacar rápidamente las exhortaciones aquí de lo que dice Pablo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. A ver quién me ayuda. Hijos de luz, andar como hijos de luz, en el versículo 8. Excelente. Andar como hijos de luz. Versículo 8. 8. Ok, ¿qué más? En el 9, andar en el fruto del Espíritu, o sea, bondad, justicia y verdad. Vamos a ver cómo dice para redactarlo mejor. Andar en el fruto del Espíritu. Bueno, vamos a ponerle así. Okay. ¿Qué más? Dar frutos, ¿no? Más bien sería dar frutos, sí, dar frutos del Espíritu. El Espíritu. Ok. El 10 dice comprobando lo que es agradable al Señor, o sea, siempre andar siéndole agradable al Señor, tratar de ser agradable en todo momento. Muy bien, excelente. ¿Te acuerdas lo que dije de Romanos? Que Romanos 12, que decía, lo voy a volver a leer, Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es equivalente a lo que Pablo dice
en Efesios 4:23 cuando dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí dice renovación del entendimiento. ¿Se acuerdan aquel estudio que hicimos que se llamaba inteligencia espiritual? ¿Se acuerdan que hicimos un estudio que se llamaba creciendo en inteligencia espiritual? Esto es lo que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Sí. Ser inteligente, espiritualmente inteligentes, renovados, porque esa renovación nos va a llevar a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí dice, precisamente en el versículo en el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué más? Hay que ponerle el versículo 10 ahí arriba en dar frutos del Espíritu 9. Excelente, muchas gracias, Roberto. ¿Qué más? Señor Carlos, según el versículo 13, hacer todo lo visible a Dios. Hacer todo lo visible a Dios. Versículo 13. También se pudiera decir andar en lo que es visible, pudiera ser, ¿verdad? En el 11, hermano. Reprender las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Sí, sí. Reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Versículo 11. Muy bien. Ya terminamos. Vamos a lo que no. ¿Qué es lo que no debemos hacer? En lo que sí, en el 14 dice, despiértate, tú pues duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces yo creo que ahí es estar despiertos a las cosas de Dios, atentos, y no estar muertos en nuestros pecados porque ya somos nuevas criaturas. Muy bien, Patricia, buena observación. Ok, lo que no debemos hacer. En el versículo 8, ser de las tinieblas o no pertenecer a las tinieblas. Ok, ¿qué más? No juntarse con los fornicarios. Vamos a ver. Quiero ver eso. Con ladrones. Sí, sí, sí. ¿Dónde está eso, Diana? ¿Dónde vi eso, Dios bendito? Venga. Ya le digo de dónde saqué eso. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Capítulo 5, hermana, de Efesios. Ah, sí, sí, señora. Sí, señora. Ajá. No, pero tienes razón en un aspecto, Diana, que dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Exactamente, sí. Pero óyeme, Diana, óyeme. No dice que no andes con los fornicarios. Ni no dice que no andes con los pecadores. Hermano, pero cuando dice no participe, ahí nos hace saber que no podemos andar con ellos. Porque no vamos a participar con ellos. Lo que yo me refiero es como no compartir ese tipo de cosas, porque pues estamos todos en el mundo, todos compartimos aquí con todas las personas, ¿no? Pero muy bien, lo que trato de decirle, y de pronto fue esa la palabra, es no compartir. Muy bien, así está correcto, ese Diana. Tipo de comportamientos. Exactamente. ¿Quién había hablado antes porque no estaba viendo? No compartir, bueno, lo que yo entiendo es, no es que no me junte porque la persona, por ejemplo, un ejemplo, yo conozco una persona que está fornicando. Entonces, yo no puedo andar haciendo lo que ella hace, o sea, compartiendo lo que ella hace. Pero eso no quiere decir que yo no pueda salir con ella a tomarme un café o que no pueda hablarle. Exacto, exacto. Es no participar de las obras infructuosas. De lo que ella hace, exactamente. Porque tú sabes... Ay, perdón. Sí, no, adelante. O podría ser también, profe, por ejemplo, yo tengo dos conocidos que son homosexual, lesbiana, o sea, los amo mucho, ellos saben que, pues, que no, o sea, hacerles ver que bíblicamente de una manera con amor,
pero no los puedo dejar, pastor. Yo no los puedo dejar de... Correcto. Recuerden que les he hablado de eso muchas veces. No, la idea no es que los descartes. La idea no es que los... Yo sé que Diana no quiso decir eso. Ajá, yo sí la entendí. No, yo no te malinterpreté, Diana. ¿Okay? O sea, no compartir el estilo de vida del mundo. No compartir, o sea, no participar en la obra infructuosa de las tinieblas. Pero, hermano, muchas veces sí, pasa sí. que sabemos que, por ejemplo, como dice Mireya, son unas personas de pues, no de acuerdo a la palabra de Dios, pero no vamos a rechazarla, porque acordémonos que el Señor andaba también con las prostitutas, pero dice, ¿quién les compartirá? ¿Cómo se enterarán si nadie les predica? Uf, eso sí que está poderoso. ¿No? Oiga, hermana Camila, usted tiene un problema conmigo. Sí, no los vamos a hacer, hermano. No, usted tiene un problema conmigo porque usted como que le gusta que yo le cante, ¿verdad? Hermano. No, porque me hizo acordar de ese canto que dice, ¿cómo es? ¿Cómo irán si nadie les predica? Canta, ¿no? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Se acuerdan? Enciende una luz. A ver, adelante, Carolina. Vamos a cantar todos, hermanos. Pero bueno. Amén, pero... en la misma versión sigo leyendo la misma y dice, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia, verdad en abundancia. Me encanta lo que está diciendo Carolina. Oiga, y lo combino con lo que dice Camila. Que Camila también habla poco, pero cuando habla acertado. Además, y me pone a cantar, que es lo más importante. Lo que pasa es que usted está cumpliendo el versículo 19, que ya lo leímos. ¿Cuál es el 19? El 19 dice que anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza, que cantemos de corazón. Entonces usted está cumpliendo lo que esto es parte del estudio. Muy bien, pastor, muy bien. Hermano, pastor. Y que sabes que puede que nosotros no tengamos el oído tan afinado, pero el Señor sabe que lo estás dando todo. Amén, amén. Adelante, José Martín, adelante. Escrito está en el libro de Mateo, capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Exactamente. O sea, somos la luz del mundo. La luz del mundo. Entonces, ¿a dónde tiene que estar la luz? Pues para alumbrar en arriba del candelero. ¿Dónde hace falta la luz? En la oscuridad. En nosotros. En la oscuridad. En la oscuridad. Eso, pero nosotros somos la luz del mundo. O sea, nosotros somos la luz. Pero tú vas a dar la palabra, hermano, tú vas a alumbrar, tú eres lumbrera, como dice a través de la palabra, correcto. Exactamente. Entonces, nosotros somos, oye, yo se lo digo de esta manera, hermanos, los pecadores nos necesitan. Los amamos. Los amamos, indudablemente. Lo que no amamos es el pecado. Así es, así es. Exacto. Ve, mire, ya amamos el pecador, lo que no amamos es el pecado. Exacto. Pero bueno, te repito, Diana, no te malinterpretamos. Yo sé que eso fue lo que tú quisiste decir. Diana sabe porque yo le estoy diciendo eso. Si nosotros somos esos costalitos que van con esas semillitas que va sembrando el Señor, entonces nosotros vamos ayudándole a lanzar esas semillitas. Y amén, nunca, amén, y nunca debemos olvidar eso. Fíjense lo lindo de lo que estamos aprendiendo. Hermanos, que nosotros tenemos que irradiar amor, tenemos que dar amor. Sabes, Carolina, te voy a contar una experiencia y se la voy a contar a todos. Yo no sé si ustedes saben, Carolina está apoyándonos, está trabajando para nosotros en este proyecto que se llama Escuela de Autores. Acabamos de abrir un curso para personas que van a escribir libros, los estamos enseñando a escribir sus libros. Tenemos 34 alumnos. Y Carolina nos asiste en ese proyecto. Y resulta que nosotros le hemos pedido al Señor que nos traiga personas que quieran escribir libros que hayan nacido en el corazón del Señor. Y lo que ha venido sucediendo han sido cosas maravillosas.
Y lo que te quería contar, Carolina, que ayer me habló un joven de México que se llama Roberto, uno de los dos Roberto, por no decir el apellido. Él me viene insistiendo, quiero hablar con usted, quiero hablar con usted. Y duró 1 hora hablando conmigo ayer, contándome su vida, todo lo que hace, una historia, pero tremenda de lo que ese hombre ha sufrido. Y me ha dicho, en los días que tengo reuniéndome con ustedes, mi vida ha sido transformada. Me dice, tengo unas ganas de vivir, tengo unas ganas de así. Está pasando por una situación dificilísima, Carolina. Pero es como que ese es el tipo de persona que esto se lo he dicho antes, se lo voy a volver a decir otra vez, porque yo soy como que así repetitivo, ¿verdad? Porque dicen que ¿cómo es? La repetición es la mamá del aprendizaje. Dicen así, ¿no? Entonces, es que está muy de moda eso que dicen ahora que no, que desecha a las personas tóxicas. Porque ven una persona que es problemática, una persona que tiene cara de amargado, de sufrimiento, una persona que vive permanentemente en un conflicto. Entonces dice, esa es una persona tóxica, descártalo, deséchalo, elimínalo, bloquéalo de tus redes sociales. Esa persona necesita de alguien que sea luz. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Así es, sí. Entonces no se trata de descartar a la gente. Bueno, que por cierto, Mireya es una de nuestras alumnas que ya necesito que la feliciten. Acaba de terminar de escribir su libro. Hoy me dio la noticia. Así es, profe. Tu libro que se llama, ¿cómo se llama el libro, Mireya? Machetazo al rechazo. Machetazo al rechazo. Pronto va a estar publicado. Y yo les voy a exhortar a que lo compren y lo lean. Así es. Bueno, gracias, profe. Con muchísimo gusto, Mireya. Entonces, la idea es que nosotros seamos luz, no que descartemos a la gente. Tenemos que ser luz. Entonces yo les decía que este pasaje nos habla de que tenemos que andar en amor e irradiar amor, y que tenemos que ser luz, que tenemos que irradiar esa luz, porque la luz no es para ponerla debajo de la cama. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Cómo es que dice, Miguel? Tú que tienes buena memoria. Que no nadie tiene. No se pone como un candelero debajo de la mesa, sino tiene que colocarse arriba para que alumbre. Tiene que colocarse arriba para que alumbre. La idea no es que, no lo voy a poner arriba porque entonces no se va a juntar con la oscuridad, porque la oscuridad, eso son cosas del diablo. No, esa persona que llaman tóxica necesita esa luz, necesita ese amor. Pastor, tenemos que recordar la carta de Pedro. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Llamados de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que en algún momento donde estuvimos, Pablo lo recuerda siempre y hace la evocación en sus cartas. Dice que de lo menospreciado y de lo vil. Eso también lo dice Jeremías. Pero ciertamente nuestra condición natural, la naturaleza humana siempre estuvo en una buena parte en tinieblas, y si no lo estuvo entenebrecida. Tuvo una luz muy difusa hasta que la luz del Señor alumbró nuestro entendimiento y nos llamó a hacer luz. Mira, Miguel, voy a citar ese pasaje. Ya vamos a ir terminando, pero mira lo que dicen. Esto es Jeremías capítulo 15, verso 19. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Escuchen esto. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y escuchen esto, me encanta. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entresaca lo precioso de lo vil, y hay una promesa del Señor. Serás como mi boca. Qué tremendo eso. ¿Lo vieron? Si entresacares lo precioso, porque en todo lo vil, siempre. Yo recuerdo que tenía un amigo que fue mi socio hace como 20 y pico de años allá en Venezuela. Yo no sé si tú conociste a Boris, Miguel, que era mi socio. Claro. El judío.
Por cierto, lo viví aquí en Miami. Yo recuerdo que una vez me dijo algo que se me quedó grabado, y él no es cristiano, él es judío practicante. Pero él dijo, mira, Carlos, hasta el más peligroso de los delincuentes, hasta el más malvado de los criminales, tiene algo de ética, tiene su propia ética, pero la tiene. Tiene sus valores, sus propios valores, pero algo bueno siempre va a tener esa persona. Entre sacar lo precioso de lo vil. Amén. Vamos a continuar. Lista de lo que no debemos hacer. Capítulo 5, 8 al 14. ¿Qué tiene ahí, Roberto? O Diana, ustedes que son tan juiciosos. O Patricia. Pues o César. En el 11 está otra vez. No hacer nada en secreto. Oh, perdón. Capítulo 12. ¿Cómo es? No hacer cosas en secreto. Versículo 12. No hacer cosas en secreto. Gracias. No hacer cosas en secreto. ¿Quién más estaba hablando? No hacernos cómplices de los que no, o sea, no hacernos cómplices de los que no conocen a Dios y hacerles ver su error. El versículo 11. No hacernos, lo estás expresando en tus propias palabras, pero está Sí. muy bien. Perdón. No, está bien, te lo conocen. ¿Ese es versículo qué? Es el 11, profe. Ok, que es donde dice que no participemos de las obras infructuosas, ¿verdad? Y hacerles ver su error. Hacerles ver su error. Vamos a poner aquí que lo que no debemos hacer es no hacerles ver su error. Porque fíjense, por ejemplo, yo he sabido de casos de personas, digamos un ejemplo, yo he sabido de casos de un hombre que está casado y tiene una aventura amorosa, o viceversa, una mujer que tiene un esposo y tiene una aventura amorosa, tiene un amante, o ella tiene un amante o él tiene un amante. Entonces digamos que la mujer que tiene un amante viene y le cuenta a Diana y le dice, ay Diana, es que ese hombre me hace sentir y bla, bla, no quiero decir cosas aquí para que no se me vayan a poner coloradas las damas, ¿verdad? Y es que ese hombre, Diana, entonces digamos Diana que le diga a la amiga, no amiga, tú tranquila, tú no tienes que sentirte culpable de nada, tú sigue lo que te dicte tu corazón, sé feliz, tú tienes derecho. Eso es participar ella no está siendo adúltera, pero está haciéndolo al ser partícipe, ¿verdad? De lo que la persona está haciendo. ¿Sí me expliqué lo que quise decir? Sí. Sí. Y otros así le dicen a los homosexuales o en fin, pecados de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. Pero sí sucede, ¿verdad? Sí sucede. No andar como necios, versículo 15, dice, muy bien. Eso, no, pero ya eso es en la siguiente parte. Vamos a los versículos 15 al 20. Los versículos 15 al 20 los voy a leer rapidito ya para irnos despidiendo. Mira pues con diligencia que no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de lo que debemos hacer, según los versículos 15 al 20. Estar como sabios en el 15. Perdón, una cosita del versículo 11 antes de continuar. Sí. Es que lo estamos tomando como participar de las acciones de otras personas, pero las obras de las tinieblas no son solamente cuando las compartimos con otros, sino, por ejemplo, Ay, se te fue el audio. me pongo a pensar mal de las personas. Esas son obras infructuosas de las tinieblas. Cuando te pones a pensar mal de las personas. Con otros. Cuando te pones a pensar mal de las personas, dijiste. Es que se te va el audio, Patricia. Sí, es que está inestable la señal. Sí, no, lo que yo quiero decir es que el versículo 11 también tenemos que mirarlo para nosotros, porque las obras de las tinieblas no solamente es que los demás las hacen
y yo las puedo compartir o no, sino que yo las puedo hacer también, independientemente de si estoy con otras personas o no. Correcto. No hace, digamos como que no debemos hacer de nada de las obras infructuosas, por infructuosas. Muy bien, Patricia, versículo 11. Ok, entonces de los versículos 15 al 20, ¿qué debemos hacer? Ahí sí venía una que me acaban de decir, andar como sabios. Sí, el versículo 15. No andar como necios, sino como sabios. ¿Qué más? El 17 dice, por tanto, no sean insensatos, no andar en la insensatez, sino dice ser entendidos en la voluntad del Señor, entender la voluntad del Señor. Muy bien, no seamos insensatos. El 16. Dice que debemos de aprovechar el tiempo. Wow, tremendo. Eso está muy bueno. A veces desperdiciamos el tiempo en cosas. El 18, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Excelente. El 19 es la del pastor. Cantando y alabando. Sí, qué buena. Enciende una luz. Cantando y alabando. ¿Qué más? Y el 20, dar siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no en otro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así es. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo le voy a dejar a ustedes para que terminen las otras 3 preguntas que faltan. Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra cumplida en el Espíritu y hecha una realidad espiritual y física. Amén y amén. 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 Qué pena, Carlos, tienes el micrófono cerrado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el martes a la misma hora. Les bendigo en el nombre de Jesús. También bendigo a todos los que se han conectado a la grabación a través del YouTube, del Facebook. Si no te has unido a nuestro canal de YouTube, te invito a que te unas, que le des un like, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte esto con otros para que otros también sean bendecidos. Nos reunimos todos los martes, 9:30 de la noche, hora de Miami, que es 8:30 de la noche, hora de México, y 7:30 de la noche, hora de Centroamérica, y hora 8:30 p.m. también hora de Colombia, de Ecuador y de Perú. Entonces les bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana.